Hola, ¿qué tal, mis queridos? Qué placer es poder saludarlos desde acá, desde Venezuela, y poder hoy concluir el estudio de este libro. Estuvimos estudiando el libro de Isaías, y este libro es sumamente especial. Y es especial porque se dice que es el libro que estudia o que presenta al Señor Jesús a tal, a tal punto que a Isaías se le llama el profeta evangélico o evangelista. Este libro para algunos resume toda la Biblia, y llama la atención que la Biblia tiene 66 libros y precisamente el libro de Isaías tiene 66 libros. Este libro fue escrito para presentar profecías al pueblo de Israel. Esas profecías, algunas se cumplieron, otras no se cumplieron, y en vez de cumplirse para el pueblo de Israel literal, se van a cumplir para el pueblo espiritual, que somos precisamente nosotros. Y vamos a estudiar muchas cosas realmente fascinantes. Y hoy, precisamente, el estudio va a estar dirigido a esa última parte de el libro, el último capítulo de ese libro. Y en el primer día que íbamos a estudiar, el versículo que llama la atención es el plan que Dios quiere, y es hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Dice el versículo que servía de texto de memoria: porque es aquí que yo crearé nuevos cielos y una tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Sabe que este mundo está lleno de calamidades, de problemas. Alguna gente piensa que el único o la única calamidad que tenemos es el COVID, pero no, eso es una de las problemas que tenemos. En este momento, aquí en Venezuela, en el estado Apure, hay un enfrentamiento entre venezolanos y colombianos, y seguramente allí habrá muerto mucha gente, y cómo estarán sufriendo las madres de estas personas. Pero Dios promete en el Israel literal que le iba a dar una tierra nueva a ellos. Pero realmente eso no se cumplió porque ellos no atendieron a Dios. Pero les decía que tenemos también una aplicación para el Israel espiritual. Y lo importante es que vamos a, el pecado va a tener un fin. Y el fin del pecado va a ser cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Pero junto con la venida del Señor, su pueblo va a ser llevado al cielo y va a estar allí, según dice Apocalipsis, por 1000 años. Y qué cosa tan buena va a ser estar en ese sitio por 1000 años, unas vacaciones pero muy largas,
unas vacaciones donde podremos estudiar muchas de esas cosas que a lo mejor nunca entendimos bien, pero que ahora sí van a poder ser entendidas. Y van a ser entendidas porque todos nosotros vamos a ser transformados y vamos a tener capacidades y podemos viajar en forma intergaláctica y estaremos allí estudiando el gran plan de la salvación. Pero después la tierra va a ser restaurada y la vida eterna no se va a hacer aquí en la tierra. Y hay tantas promesas allí que la gente va a plantar y va a comer de lo plantado. No van a haber ladrones, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber todas estas cosas que realmente causan tanto dolor. Antes de comenzar a grabar, una señora me llamó diciéndome, doctor, por favor, ore por nuestro familiar. Él es un capitán y lo mandaron al enfrentamiento allí en Apure y ella con los ojos llenos de lágrimas me decía, lo que queremos es que él regrese salvo y sano. Pues bueno, esa es la agonía de todas las personas. Y estoy hablando de este caso en particular, pero ¿cuántas personas sufren porque se murió su ser querido? ¿Cuántas personas sufren porque lo robaron? Sí, la cantidad de personas que sufren en este mundo, pues es realmente indescriptible. Pero tenemos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde tú y yo tenemos la posibilidad de ir a vivir. El siguiente tema que se estudió fue el imán divino. Y yo quiero recordarles a ustedes que el Nuevo Testamento dice el Señor Jesús que si Él fuese levantado, a todos va a traer. Y qué bueno es que no es solo que el Señor murió en la cruz por ti y por mí. Eso ya es grande. Pero no solo es eso, sino que además de eso, Él va a atraer a la gente, te atrae a ti. Y yo no sé cuál fue tu experiencia de conversión, pero con toda seguridad no fue que yo fui a la iglesia porque estoy interesado en buscar a Dios y quiero ser una persona nueva. Cada quien tiene una historia diferente, pero en todas esas historias fue el Señor Jesús quien, como un imán, te trajo. Y después que te trajo y te llenó de bendiciones y te perdonó tus pecados y te cambió y ahora eres una persona nueva, no creo que tengas ninguna duda que Él es un imán. Un imán es, saben todo lo que es un imán, pero Él atrae las partículas de hierro. Bueno, eso es lo mismo que hace el Señor Jesús con brazos amorosos, con gran, con un sentimiento tal que es difícil
pararse, es difícil detenerse para decir no. Y qué bueno es que nosotros podamos compartir esta experiencia con otras personas. ¿Sabes que hay algunos que tienen la habilidad de ser un predicador? Y qué bueno ese predicador que sabe expresarse y que cuando habla muchas personas llegan a entender cosas que no entendían. Pero si tú no tienes esa habilidad y tú crees que el Señor Jesús realmente es un imán, y tú crees que Él te trajo a ti, y tú crees que Él cambió tu vida, bueno, mira, esto es lo que, con esto es que tú puedes cumplir tu misión. Porque el predicador puede aprender a predicar, puede aprender hermenéutica, que es el arte de interpretar las Sagradas Escrituras. Y eso lo puede hacer porque hay algunas herramientas que permiten que eso se haga. Los teólogos estudian los idiomas originales y hacen exégesis de los versículos y con eso pueden interpretarlo. Así que un buen predicador puede presentar esas verdades, pero si tú puedes contar cómo fue la fuerza del Señor Jesús que como un imán te trajo y cambió tu vida, no hay nadie que pueda refutar este mensaje. Y tú y yo hoy podemos convertirnos en pequeños imanes, porque de alguna manera transmitimos la misma fuerza que el Señor Jesús hizo con nosotros y que ahora podemos llegar a ser estas personas que Dios necesita para completar el trabajo que Él quiere hacer con las personas que están en el mundo. Y esas personas son todo pueblo, nación, tribu y lengua. Y la responsabilidad es de nosotros. Al pasar al siguiente tema, se estudiaba misioneros y líderes de adoración. Y sabe que esto me llama mucho la atención porque cuando nosotros estudiamos, hay denominaciones donde hay separación entre el clero y la comunidad. Y el clero es quien dirige. Y la comunidad es el resto de la feligresía. Y es probable que en algún momento nosotros podamos creer que también así funciona nuestra iglesia, que hay un clero y que hay unos laicos. Pero la Biblia enseña otra cosa. Porque la Biblia enseña, según dice Pedro, que nosotros hemos sido constituidos como una nación santa. Déjeme que leo exactamente como dice. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y uno pudiera pensar que, oye, qué bueno es que Dios ahora es así, porque antes era un Dios como que terrible y la gente los castigaba y hacía llover calamidades, pero no. Dios ha sido siempre igual y el mensaje de Dios siempre es el mismo. Siempre ha sido ha querido tener ese cuerpo de sacerdotes. Y el sacerdote, lo que sabemos de el oficio en el santuario, era el que llevaba la adoración, era el que llevaba las ofrendas. Por eso ahí dice misioneros y líderes de adoración. Pero si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 19 de Éxodo y el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor, la intención que tenía desde el comienzo fue que ellos fueran un pueblo de sacerdotes, según dice Éxodo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le da instrucciones, le da manifestaciones hasta saciar de los milagros que estaba haciendo para ellos como pueblo, pero no, este pueblo no creía, este pueblo no hacía las cosas como debía ser. Así que el Señor tuvo que designar quiénes iban a ser los sacerdotes. Y entonces designa, ya saben ustedes, a Aarón y a los hijos, y les hace todo un ritual para que ellos fueran, y determina quiénes eran los que se iban a ocupar de la adoración, y se nombran a los levitas, y todo eso está muy bien descrito en el Antiguo Testamento. Pero qué gran cosa que tú y yo deberíamos ser ese grupo de personas que entre dentro del sacerdocio y que quiera adorar a Dios en forma permanente y que quiera llevar a Dios todo el trabajo que Él le pidió. Y el mismo apóstol San Pablo nos habla de esto. Y nos habla porque ya ustedes van a ver que también el apóstol San Pablo dice que no hay ya separaciones, ya no es uno y otro, uno que es judío y otro que es griego, no, todos somos iguales y todos tenemos la misión de llevar adelante este trabajo. Ahora, uno pudiera preguntarse, ¿qué es lo que hace esta comunidad de fe? ¿Qué es lo que la comunidad realmente debe hacer? Miren, es interesante que Elena de White dice que el último mensaje que debemos dar es la revelación del carácter
de Dios. Ese es. Ahora miren, esta tarea que es la que debe hacer la comunidad de fe, esta tarea que debe hacer todos los que son misioneros y que son los líderes, ¿sí? Es decir, todos deberíamos hacer eso. Ahora, ¿cómo se hace ese trabajo de ser un misionero y revelar el carácter de Dios? Bueno, la primera cosa es que tu trabajo y el mío, es decir, lo que yo debo preocuparme es por llegar a tener el carácter de Dios. Tal vez ustedes recuerdan que los 144,000 tienen el nombre de Dios y de Jesús escrito en su frente. Pero esto no es otra cosa que tener el carácter de Dios. Y seguramente hemos oído que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Y el carácter que debemos llevar es precisamente el carácter de Dios. Si no tenemos el carácter de Dios, pues como que no estamos listos para vivir en el cielo. Pero tú y yo queremos vivir en el cielo. Así que nuestra oración cada día debe ser tener el carácter de Dios. Ahora, no puedo conocer el carácter de Dios si no lo experimento. No puedo conocer más de Dios si no tengo ahínco por estudiar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios a veces es sumamente sencilla, pero a veces necesito oración para pedir al Espíritu Santo la revelación de lo que ahí dice, para que el Espíritu Santo me pueda revelar lo que allí está. Entonces ahora ya tengo dos cosas, porque tengo el estudio de la palabra de Dios y tengo la oración, pero tengo que hacer otra cosa. Y la otra cosa que yo tengo que hacer es compartir con otros ese carácter que yo tengo. Ahora, ¿cómo se hace eso en la práctica? Pues mire, no puedo demostrar lo que yo no soy. Porque si yo trato de demostrar lo que yo no soy, la gente se va a dar cuenta que yo soy falso. Y yo puedo decir, no, mire, yo soy un hombre muy pacífico. Realmente a mí me piden, me golpean una mejilla y yo pongo la otra, tal como dice el versículo bíblico. Y yo soy un amor en mi casa. Y si eso no ha ocurrido, una transformación realmente en mí, aunque yo lo diga, la gente no lo va a creer. Ahora, cuando yo estoy transformado, ahora yo puedo hacer como que un espejo donde se refleja el carácter de Dios. Y realmente esta es la forma más rápida como nosotros podemos conquistar a mucha gente para el reino de los cielos. ¿Sabe qué? En el mensaje del segundo ángel se dice, salid de ellos, pueblo mío. Lo que quiere decir que en muchas iglesias hay iglesia que no es esta iglesia, que no es la iglesia adventista, está el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios que está en esos sitios
tiene que recibir un mensaje, tiene que recibir el último mensaje. Pero según dice Elena de White, ese último mensaje es la revelación del carácter del Señor Jesús. Y tú y yo estamos listos o estamos designados para ser quien lleve adelante esta misión de ir a compartir con otros el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios, que es amor, es precisamente lo que va a conquistar la vida de muchas personas. Pero no se hace necesariamente predicando, se hace más bien participando activamente en demostrar, sin querer demostrar, que tú tienes amor. Se cuenta la historia de una señora de la iglesia que vivía en un barrio, y en ese barrio vivía una vecina que era una alcohólica. Y esa señora llegaba todas las noches, a medianoche, a veces se caía, a veces se rompía. Alguna noche llegó así en muy mal estado. La señora de la iglesia la vio cuando llegó, la atendió, se había vomitado, la bañó, la llevó a su casa, la arropó, la acostó y ella después se fue. Dicen que estas personas que toman mucho tienen no solo el ratón que produce la bebida, sino que tienen también el ratón moral. Y al día siguiente ella fue a pedirle disculpas. Oye, señora, usted es tan buena, siempre está pendiente de mí, y anoche hizo todo esto y yo realmente estoy muy apenada. Pero, ¿sabe? Yo he pensado que si yo tuviera un familiar, yo iría a Alcohólicos Anónimos. Entonces, la hermana de la iglesia le dijo, no, pero es que usted no necesita tener un familiar. Aquí estoy yo para acompañarla. Si usted quiere, esta misma noche vamos a Alcohólicos Anónimos. Y bueno, y sin más pensarlo, se fueron a Alcohólicos Anónimos. Y bueno, las cosas estaban progresando, la señora hizo su promesa allí que iba a dejar y que no, lo que hacen en Alcohólicos Anónimos. Son muchas reuniones las que estas personas tienen que hacer para llegar a terminar su proceso. Y una buena noche estaban allí en la reunión y de repente la señora que era alcohólica se salió. La hermana de la iglesia se salió detrás de ella y le dice, bueno, ¿y qué te pasó? La conversación estaba muy interesante. Ella le dijo, sí, pero es que el humo del cigarro me molesta mucho. ¿A ti no te arde los ojos? Y entonces le dice, sí, a mí me arden y probablemente me arden mucho más que a ti. Porque tú estabas acostumbrada a ingerir licor. Y generalmente la gente que ingiere licor también fuma. Así que de alguna manera has estado relacionada con el humo. Pero yo no, nunca. Y entonces la señora se puso a pensar y le dijo, ¿y por qué tú haces esto? Y ella entonces le contestó, porque el Señor ha hecho mucho más por mí que esto que yo estoy haciendo. Murió en la cruz para limpiar mis pecados. Y a partir de ese momento, esta señora fue transformada. Y fue transformada
por la actividad práctica, por la demostración práctica del carácter de Dios en esta hermana de la iglesia. Así que tú y yo, como comunidad de fe, tenemos que demostrar que tenemos el carácter de Dios. Bueno, tenemos que ir terminando. Y el último tema que se estudió fue: así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y nos pedía leer el capítulo 66, 22 y 23. Y dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, aquí hay una promesa que es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra descendencia. Y dice que van a haber cielos nuevos y una tierra nueva. Y comenzamos hablando de eso y vamos a concluir también conversando sobre esto. Después que hayan pasado los 1000 años, la tierra nueva va a ser establecida aquí en la tierra. Esta tierra va a ser transformada, ya no va a haber pecado. Y realmente qué bueno es que no va a haber pecado. ¿Sabe que tengo un amigo que una vez me dijo una cosa muy impactante, o por lo menos a mí me impactó? Y él me dijo: Leo, yo anhelo que venga el Señor Jesús, aunque yo me pierda. Entonces yo no entendí eso, porque todos queremos que venga el Señor Jesús, pero no para perdernos. Y como eso fue tan impresionante, yo le pregunté: ajá, ¿y por qué tú dices así? Entonces él me dijo: mira, porque si el Señor viene, el pecado se va a acabar. Y aunque yo me pierda, el pecado se va a acabar. Y lo que quiero es que el pecado se acabe. Hermanos, la maldad se va a acabar. El mal se va a acabar. Y yo quiero que tú y yo podamos vivir con la esperanza de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y tierra nueva no va a haber más pecado. Pero tú podrías preguntarte: ajá, pero usted leyó en el último versículo que dice que saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Sí, ahí dice eso, pero obviamente que esos cadáveres van a ser, es lo que sucedió con el Israel que no quiso pertenecer al Israel espiritual. Ese Israel va a ser raído, va a ser destruido, va a ser destruido eternamente. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar viendo cadáveres en la tierra nueva y un poco de candela y los gusanos brincándole allí. No, 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 esa no es la idea. La idea es que una vez que el pecado haya sido destruido y la tierra haya sido purificada, va a haber esta tierra nueva donde vamos a adorar a Dios en forma permanente, en forma sincera. Él va a ser nuestro Dios, Él va a estar presente con nosotros cada día
Y realmente estas vivencias que nosotros hemos tenido en el pasado, este asunto de cuántas familias hemos perdido por el COVID o por los problemas políticos. Quien les habla tiene una hija allá en los Estados Unidos y probablemente ocurrió por las razones de las vivencias que tenía ella aquí en Venezuela y prefirió migrar. Pero nada de eso va a ocurrir. Hay un mundo nuevo donde Dios promete bendecirnos para siempre. Quiera Dios que tú y yo podamos estar presentes en ese momento cuando el Señor venga y nos lleve primero a vivir en el cielo y luego a morar aquí en la tierra. Mis deseos y mi oración es que tú y yo formemos parte de esa nueva tierra donde no va a haber llanto ni dolor. Dado que estamos terminando este trimestre, quisiera tener una oración por ti. Yo no te conozco, no sé si tienes algún problema, no sé si tienes alguna dificultad, pero es un momento especial donde podemos llevar nuestros problemas al Señor y Él va a responder. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tus bondades, por tu amor, gracias por el estudio del libro de Isaías, gracias por todas las cosas que hemos aprendido, pero sobre todo hemos aprendido que si nuestros pecados son rojos, tú los quieres poner blancos. Si nos hemos apartado de ti, tú nos estás invitando a formar parte del pueblo de Dios, a este pueblo de Israel espiritual al cual tú le tienes ofrecido muchas bendiciones. Señor, por aquí están mis hermanos que están oyendo este programa de escuela sabática en esta mañana. Yo quiero ponerlos a ellos en tus manos. Es muy probable que entre ellos haya problemas de dinámica familiar, problemas de enfermedad, problemas con los hijos, con los esposos, con las esposas, con los familiares. Permite, Señor, que tu mano sanadora, que tu mano que puede resolver cualquier problema se haga presente. Señor, y queremos rogarte que nosotros podamos abrir un espacio en nuestro corazón para que tú mores y cuando tú vengas no tengas nada que reprocharnos, sino que nos puedas llevar contigo para vivir eternamente. No tenemos ningún mérito para pedir nada, pero lo hacemos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por la invitación.